Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 141. Hoy vamos a trabajar la comprensión y también a aprender nuevas palabras en contexto, escuchando la voz de un actor que personalmente me gusta mucho. Estoy hablando del argentino Ricardo Darín. Me encantó su trabajo en películas como 9 reinas, El hijo de la novia o El secreto de sus ojos. Si no las has visto, te las recomiendo. Pero nuestro protagonista ha participado en muchas más. Creo que he llegado a contar unas 50 películas. Te contaré más detalles interesantes sobre su vida en los próximos minutos. Aunque antes me gustaría saber cómo va tu plan de aprendizaje para este verano. ¿Estás dedicando tiempo a practicar tu español? Si todavía no has empezado, ya sabes que en la escuela de mi amigo Iñaki pueden ayudarte de una manera individual y totalmente personalizada. Imagino que habrás estado alguna vez en una clase con otros alumnos para aprender un nuevo idioma y supongo que te habrá pasado lo mismo que a mí, que aprendes algo de gramática, nuevo vocabulario, pero no tienes tiempo de poner todo eso en práctica, porque sois muchos en clase y resulta imposible que hablen todos. Además, muchas veces el profesor o la profesora no te corrige lo que has dicho mal, porque si tiene que hacerlo con todos los alumnos, sería imposible avanzar en los contenidos del curso. Por eso se aprende mucho más rápido en sesiones individuales donde solo hay 2 personas, el profesor y tú. Y eso es lo que te ofrece la Escuela de Español 15TC, la oportunidad de aprovechar cada minuto de la clase, porque vas a poder hablar todo lo que quieras y porque el profesor te va a explicar lo que necesitas saber para corregir tus errores. Muchas veces el mayor inconveniente de estas clases individuales suele ser el precio, ya que en ocasiones son caras, pero eso no ocurre en las sesiones online de la Escuela de Español 15TC. A lo largo de los años he podido comparar lo que piden otras escuelas y otros profesores particulares y puedo decirte que los precios de 15TC son muy buenos. Te aconsejo que lo compruebes en su página web. Solo tienes que entrar en www.15tc.es y después pinchar en la parte superior derecha sobre la palabra precios. Ahí vas a ver lo que cuestan las clases de 30 minutos, de 1 hora, de 1 hora y media o de 2 horas. Y te recuerdo que también puedes contratar horas para que los profesores de la escuela corrijan los textos que les envíes. Es otra forma de mejorar el idioma para aquellas personas que lo utilizan en documentos, ya sea por razones personales, académicas o profesionales. Si tu caso es alguno de estos, puedes ponerte en contacto con Iñaki para que te explique cómo funciona este servicio. Pero es muy sencillo y al mismo tiempo muy útil. Por ejemplo, imagina que tienes que entregar un trabajo en español para la universidad o que tienes que enviar un correo electrónico muy importante a alguien que no conoces, quizás por razones de trabajo. Pues una manera de no cometer fallos es pagar una pequeña cantidad de dinero para que un profesor de la escuela 15TC te lo corrija antes de entregarlo o de enviarlo. Es un servicio que no ofrecen otras escuelas, así que espero que lo tengas en cuenta para el futuro, porque te puede resolver muchos problemas. Te recuerdo el correo electrónico info@15tc.es. Un pequeño recordatorio antes de seguir con el desarrollo normal de este episodio. Gracias a la colaboración de oyentes como Cindy, Cathy o Ellen, ya tenemos 6 transcripciones de los 40 primeros episodios. Todavía faltan 34, pero estoy seguro de que poco a poco iremos aproximándonos a ese objetivo porque cada vez hay más personas ayudándome. Por ejemplo, María y Mark de Estados Unidos, Sandra de Suecia y también Marta de Polonia, a la que he tenido el placer de conocer aquí en Madrid durante los primeros días de este mes de julio. Por culpa de la pandemia
Hacía muchísimo tiempo que no recibía la visita de un oyente o de una oyente del podcast, pero parece que las cosas están empezando a cambiar, aunque el ritmo de regreso a la normalidad todavía es muy lento. Por suerte, esta vez he podido compartir bastante tiempo con Marta y se confirma lo que te he dicho siempre, que las personas que forman la familia de Se Habla Español son buenas personas, pero por eso precisamente es un placer conocerlas y estar con ellas aquí en Madrid. Y por supuesto cumplí mi promesa. Si recuerdas, hace algunas semanas dije que le regalaría una camiseta con el logo del podcast a todos los oyentes que pasaran por Madrid. Pues bien, Marta ya tiene la suya y fue muy bonito porque un día paseamos juntos por la capital de España con nuestras camisetas puestas. Es algo que nunca olvidaré porque fue la primera vez, aunque espero que no sea la última, ya que imagino que seguiré recibiendo visitas. Aprovecho para mandarle un abrazo a Marta y a todos los oyentes que, como ella, escuchan el podcast desde Polonia. Muchas gracias por acompañarme cada 2 semanas. Y a los oyentes del resto del mundo también. Un saludo para todos y os espero aquí en Madrid. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Ricardo Darín nació el 16 de enero de 1957 en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Ahora mismo tiene 64 años y debutó en el teatro junto a sus padres cuando apenas tenía 10. Y es que sus padres eran actores, al igual que su hermana Alejandra. Por si fuera poco, su hijo Ricardo, conocido como Chino Darín, también ha elegido la profesión más habitual dentro de su familia. De hecho, en la entrevista que vamos a escuchar, Ricardo Darín, padre, habla precisamente de su hijo. Pero te lo cuento luego, porque ahora tengo que seguir con los detalles de su carrera. Cuando tenía 16 años, su presencia ya era habitual en la televisión argentina. Y en la década de los 80, su fama aumentó dentro de su país como parte de Los Galancitos, un grupo de jóvenes actores que llevaron al teatro varios éxitos de la televisión. En el mundo del espectáculo, muchos actores interpretan el papel de galán, que suele ser un hombre atractivo y con éxito entre las mujeres. Esa es la razón por la que el grupo se llamaba Los Galancitos. En aquella época joven, a Ricardo Darín solían ofrecerle ese tipo de papeles. Pero muy pronto demostró que podía hacer personajes diferentes. Sin ir más lejos, ya en la década de los 90, participó en una serie cómica que se llamaba Mi Cuñado. Fue un gran éxito en la televisión argentina y Ricardo Darín era uno de los protagonistas. Al mismo tiempo, Darín seguía trabajando como actor en obras de teatro, incluso él mismo se convirtió en director de alguna obra. Y poco a poco fue llamando la atención de productores de cine que empezaron a ofrecerle algunos papeles en la gran pantalla. Hasta que llegó la película 9 reinas en el año 2000. Ese fue un momento mágico para Ricardo Darín, que interpretó el papel de un pequeño ladrón de nombre Marcos. La película obtuvo numerosos premios a nivel internacional y Darín empezó a ser considerado como uno de los mejores actores argentinos. Después vinieron otras películas importantes como El hijo de la novia, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios Oscar de Hollywood de 2002. Ese año no se llevó el galardón, pero sí en 2009 con otra película maravillosa, El secreto de sus ojos. Fue la mejor película extranjera de ese año. Y Ricardo Darín también logró otros premios importantes por su trabajo en esa producción cinematográfica. Como te decía al inicio de este episodio, ya ha participado en unas 50 películas y en alrededor de 30 programas y series de televisión. Podemos decir que no ha parado de trabajar y me alegro mucho porque siempre me ha parecido un gran actor. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al diario La Nación y en ella cuenta un episodio de su vida muy importante, cuando su hijo le comunicó que también quería ser actor.
Vamos a comprobar cómo narra esa historia Ricardo Darín. Escucha con atención. Sus amigos, sus 2 o 3 mejores amigos, se habían anotado en ingeniería. Era el momento ese de los chicos en que tienen que decidir sí o sí, fatídico momento que tienen que decidir qué van a hacer el resto de sus vidas. Y nosotros los empujamos además a que tomen esa decisión de ahora a la eternidad. Y me dijo, ¿qué pensarías? Él lo que quería saber es qué pensaba yo si él tomaba esa decisión. Y yo le dije exactamente lo que sentí en ese momento. Le dije, estás en el momento exacto en tomarte todo el tiempo que quieras, todos los años de tu vida que sean necesarios para intentar averiguar no qué va a funcionar más, o qué es lo que te va a hacer feliz. Porque eso es algo que a los ciudadanos, por lo general, tristemente, no les ocurre. Digamos, la ley de la supervivencia y de tener que mantener una familia muchas veces te empuja a tener que hacer cosas que no son las que te hacen feliz, pero son las que mínimamente te garantizan mantener una familia. Eso no tiene mucho que ver con la felicidad. Si un chico tiene la oportunidad, por un don, una capacidad, una inclinación o una vocación de hacer algo que intuye que lo va a hacer feliz, tiene que ser estimulado a eso. Más difícil que en otras ocasiones, quizás un poco, ¿no? Pero no es la primera vez que pasa por aquí un personaje nacido en Argentina, así que tu oído ya tiene que estar acostumbrado a algunas cosas. Por ejemplo, no hace falta que te diga que Ricardo Darín sesea, es decir, que pronuncia la C y la Z como si fuera una S. Él dice necesario en vez de necesario y feliz en lugar de feliz, acabado en Z. Pero eso ya lo sabes de sobra porque lo he repetido muchas veces. La característica que no hemos escuchado tanto es lo que llaman yeísmo reilado, un aspecto fundamental de la variedad del español rioplatense que se habla en Argentina y Uruguay. En esos países pronuncian el pronombre yo de una manera distinta a la de los españoles. Ellos dicen yo, aunque Ricardo Darín no lo hace de una forma tan evidente como otras personas, pero sí se aprecia bastante. Presta atención cuando volvamos a escucharlo. Y luego hay un verbo que utiliza con un significado distinto al que le damos en España. Estoy hablando del verbo anotar. Darín dice que los amigos de su hijo se habían anotado en ingeniería. Nosotros decimos apuntado o matriculado. Pero te lo explico ya en el primer fragmento. Sus amigos, sus 2 o 3 mejores amigos, se habían anotado en ingeniería. Era el momento ese de los chicos en que tienen que decidir sí o sí. Sus amigos, sus 2 o 3 mejores amigos, se habían anotado en ingeniería. Era el momento ese de los chicos en que tienen que decidir sí o sí. Ricardo Darín está hablando del momento pasado en el que su hijo le planteó la posibilidad de ser actor. Y antes de ese momento había ocurrido otra cosa, que 2 o 3 amigos de su hijo se habían anotado en ingeniería. Por eso utiliza el pretérito pluscuamperfecto, porque se trata de una acción anterior a otra acción del pasado. En la más antigua usamos el pluscuamperfecto y luego el indefinido. En este caso los amigos se habían anotado en ingeniería, pluscuamperfecto, y después su hijo le preguntó, indefinido, su opinión sobre la posibilidad de convertirse en actor. Es más fácil de explicar gramática en un vídeo, porque puedes ir viéndolo todo, pero creo que ha quedado claro. Como te decía antes, la clave de esta frase es el verbo anotar. Anotarse en ingeniería significa apuntarse o matricularse para estudiar ingeniería en la universidad. En España no usamos el verbo anotarse en este contexto, sino apuntarse o matricularse. Por lo tanto, algunos amigos de su hijo habían decidido estudiar ingeniería, porque estaban justo en ese momento en el que tenían que tomar una decisión sí o sí, es decir, de manera obligatoria. El problema es que con esa edad muchos estudiantes no tienen claro lo que quieren estudiar porque todavía no han encontrado su verdadera vocación. Vamos a comprobar cómo califica ese momento Ricardo Darín. Lo hace en el segundo fragmento. Fatídico momento que tienen que decir qué van a hacer el resto de sus vidas. Fatídico momento que tienen que decidir qué van a hacer el resto de sus vidas.
El actor utiliza el adjetivo fatídico, que significa desgraciado. Es decir, para Ricardo Darín, tomar una decisión tan importante a esa edad puede suponer o generar cosas malas para el futuro de los chicos, porque muchos empiezan a estudiar algo que luego no les gusta. El adjetivo fatídico lo usamos mucho unido a la palabra accidente. Por ejemplo, en la radio o en la televisión escuchamos que se ha producido un fatídico accidente en la carretera. Si es fatídico, es que se han producido muertes. Por eso te decía antes que este adjetivo, está relacionado con las desgracias. Para Ricardo Darín no es bueno que los chicos tengan que decidir el futuro de sus vidas en un momento concreto de sus estudios. No le parece razonable. Tercer fragmento. Y nosotros los empujamos, además, a que tomen esa decisión de ahora a la eternidad. Y nosotros los empujamos, además, a que tomen esa decisión de ahora a la eternidad. En esta frase la clave vuelve a ser un verbo, empujar, que significa mover algo utilizando la fuerza. Podemos empujar un mueble para cambiarlo de sitio. Como pesa mucho, tenemos que usar la fuerza. Pero también podemos empujar a una persona. De hecho, así empiezan muchas peleas en la calle, con un empujón, que es el sustantivo. Dos personas están discutiendo, una empuja a la otra y ahí comienza la pelea. Pero Ricardo Darín no utiliza el verbo empujar en ese sentido, sino en el de forzar a los jóvenes a tomar esa decisión. Dice que nosotros, los adultos, empujamos a los chicos a que tomen esa decisión para toda la eternidad, para el resto de su vida. Así que, en este contexto, empujar significa forzar. En el cuarto fragmento empieza a explicar lo que le preguntó su hijo. Y me dijo, ¿qué pensarías? Él lo que quería saber es qué pensaba yo si él tomaba esa decisión. Y me dijo, ¿qué pensarías? Él lo que quería saber es qué pensaba yo si él tomaba esa decisión. Así que la pregunta de su hijo fue, ¿qué pensarías si me convirtiera en actor? Aquí tenemos un ejemplo de oración condicional en español con dos formas verbales distintas. Por un lado, el condicional, pensarías, y por otro, el imperfecto de subjuntivo, convirtiera. Voy a poner algún ejemplo más. Si tuviera tiempo, te ayudaría a preparar la comida. Si me comprara un coche nuevo, no tendría dinero para viajar a Canadá. Este tipo de condicional plantea oraciones imaginarias o hipotéticas. Volviendo a Ricardo Darín, el hijo quería conocer su opinión sobre la posibilidad de trabajar como actor. En ese momento aún no había tomado la decisión, aunque parece que lo tenía bastante claro. Como has podido comprobar, en español el verbo que se utiliza para las decisiones es tomar una decisión. ¿Has tomado una decisión? ¿Qué decisión vas a tomar? Es muy importante relacionar palabras que se usan de manera conjunta en español y este es un claro ejemplo, tomar una decisión. En el quinto fragmento vamos a conocer la respuesta que Ricardo Darín le dio a su hijo. Y yo le dije exactamente lo que sentí en ese momento, le dije, estás en el momento exacto en tomarte todo el tiempo que quieras. Y yo le dije exactamente lo que sentí en ese momento. Le dije, estás en el momento exacto en tomarte todo el tiempo que quieras. Cuando le dijo que estaba en el momento exacto, Darín se refería al momento adecuado. O sea, según el actor, su hijo tenía la mejor edad, la edad adecuada para pensar con calma a qué deseaba dedicarse en el futuro. Ricardo Darín le dijo que podía tomarse todo el tiempo que quisiera, que no hacía falta decidirlo rápidamente, porque quizá estaba ante la decisión más importante de su vida. Y como era joven, no había ninguna prisa. En el sexto fragmento termina la frase. Todos los años de tu vida que sean necesarios para intentar averiguar no qué va a funcionar más, o qué es lo que te va a hacer feliz. Todos los años de tu vida que sean necesarios para intentar averiguar no qué va a funcionar más, qué es lo que te va a hacer feliz.
Según hemos podido escuchar, Ricardo Darín le dijo que tenía por delante toda la vida para tratar de averiguar lo más importante, para encontrar lo que realmente le hacía feliz a su hijo. El verbo averiguar significa llegar a conocer algo después de un periodo de investigación o de experiencia. Por ejemplo, los policías intentan averiguar quién es el asesino de un crimen a través de la investigación, analizando las pruebas e interrogando a los testigos. Y nosotros averiguamos, conocemos lo que realmente nos gusta con el paso de los años, después de experimentar varias opciones o varias cosas. A eso se refería Ricardo Darín cuando habló con su hijo. Séptimo fragmento. Porque eso es algo que a los ciudadanos, por lo general, tristemente, no les ocurre. Porque eso es algo que a los ciudadanos, por lo general, tristemente no les ocurre. Es decir, la mayoría de las personas no pueden perder mucho tiempo en tomar esa decisión, porque necesitan trabajar para pagar las facturas, el alquiler, la comida. Sin embargo, su hijo tenía la posibilidad de probar suerte, de intentarlo, porque era joven y además tenía el apoyo económico de su padre, claro. Por eso Ricardo Darín le animó a dar el paso, porque pensaba que su hijo tenía la edad ideal para descubrir lo que le hacía feliz. No le importaba que pudiera equivocarse, porque era joven y luego tendría tiempo de buscar otra profesión, otro trabajo. Quería que su hijo lo intentara porque, como él mismo dice, es algo que no puede hacer todo el mundo. Para muchos no es posible buscar su sueño durante 5 años, por ejemplo, porque necesitan ganar dinero. Y si no tienen estabilidad como actores, tienen que buscar otro trabajo, aunque no les haga felices. Y sobre todo cuando esas personas tienen hijos, como explica Ricardo Darín en el 8º fragmento. Digamos, la ley de la supervivencia y de tener que mantener una familia muchas veces te empuja a tener que hacer cosas que no son las que te hacen feliz. Digamos, la ley de la supervivencia y de tener que mantener una familia muchas veces te empuja a tener que hacer cosas que no son las que te hacen feliz. Aquí vuelve a aparecer el verbo empujar. En este caso, el hecho de tener una familia te empuja, es decir, te obliga o te fuerza a tener que trabajar en cosas que no te hacen feliz. Eso es lo que él llama la ley de la supervivencia. Y en esta frase también tenemos otro verbo que suele aparecer junto a una palabra concreta. Estoy hablando de mantener una familia. Como bien sabes, significa ganar dinero para que tus hijos puedan vivir en una casa y comer todos los días. Eso es mantener una familia. Por ejemplo, tengo que trabajar mucho para poder mantener a mi familia. Todo lo contrario a lo que sucedía en aquel momento con el hijo de Ricardo Darín. Era muy joven y no tenía familia, no tenía hijos. Así que podía tomarse el tiempo que quisiera para descubrir si la profesión de actor le hacía feliz. Por cierto, como curiosidad, el hijo de Darín es el novio de Úrsula Corberó, una de las protagonistas de La Casa de Papel, la serie española que ha triunfado en todo el mundo gracias a Netflix. Lo digo porque a ella también le dediqué un episodio hace ya tiempo. Si no lo has escuchado todavía, quizás sea un buen momento para hacerlo. Estamos ya en el 9º fragmento, donde Ricardo Darín sigue hablando de las cosas que en ocasiones debemos hacer por obligación para poder vivir. Personas que mínimamente te garantizan mantener una familia. Eso no tiene mucho que ver con la felicidad. Pero son las que mínimamente te garantizan mantener una familia. Eso no tiene mucho que ver con la felicidad. Como te decía, está hablando de los trabajos que realmente no nos gustan, pero que estamos obligados a aceptar para ganar dinero, porque nuestros hijos tienen que comer todos los días y porque debemos pagar el alquiler o la hipoteca de nuestra casa todos los meses. Ricardo Darín recuerda que esos trabajos nos garantizan mantener a nuestra familia, nos ayudan a cumplir esa tarea tan importante. Pero también dice que eso no tiene mucho que ver con la felicidad. Dedicarse a algo que no nos gusta, lógicamente, no nos hace felices,
pero no nos queda más remedio que aceptar esos trabajos si no tenemos otro. La expresión no nos queda más remedio significa lo mismo que no tenemos otra opción u otra posibilidad, o sea, que tenemos que hacerlo sí o sí, por obligación. Te voy a poner otro ejemplo. Este verano no tengo vacaciones, así que no me queda más remedio que trabajar. ¿Entendido? Pues vamos con el 10º y último fragmento. Si un chico tiene la oportunidad, por un don, una capacidad, una inclinación o una vocación de hacer algo que intuye que lo va a hacer feliz, tiene que ser estimulado a eso. Si un chico tiene la oportunidad por un don, una capacidad, una inclinación o una vocación de hacer algo que intuye que lo va a hacer feliz, tiene que ser estimulado a eso. Aquí está la clave de todo. Ricardo Darín piensa que los padres deben estimular a sus hijos cuando demuestran tener una vocación. Estimular en el sentido de animar, de ayudar, de facilitarles el camino para llegar a su objetivo. Si tu hijo o tu hija tiene un don, una capacidad especial para hacer algo, lo que sea, debes animarle a seguir haciéndolo, especialmente cuando compruebas que es feliz dedicándose a eso. Por ejemplo, hay padres que no quieren que sus hijos se dediquen al mundo de la música porque piensan que no van a tener éxito. Pero si eso les hace felices, deben intentarlo, y los padres tenemos que ayudarles. Así piensa Ricardo Darín y yo lo comparto. A veces pensamos que lo mejor para nuestros hijos es que estudien una carrera universitaria, y no siempre es así. Hay muchas más cosas en la vida. Por cierto, antes de que se me olvide, quería hablarte del verbo intuir, que significa percibir algo o creer que algo va a ser de una determinada manera. Por ejemplo, intuyo que España no va a hacer un gran papel en los Juegos Olímpicos. Creo que no va a ganar muchas medallas. No puedo asegurarlo, pero es lo que percibo, es lo que creo que va a ocurrir, es lo que intuyo. Ricardo Darín dice que si un joven intuye que algo le hace feliz, hay que estimularle para que siga por ese camino. Y ya está, ya hemos terminado con el análisis de sus palabras, así que ahora lo escuchamos todo junto una última vez. ¡Vamos allá! Sus amigos, sus 2 o 3 mejores amigos, se habían anotado en ingeniería. Era el momento ese de los chicos en que tienen que decidir sí o sí, fatídico momento que tienen que decir qué van a hacer el resto de sus vidas. Y nosotros los empujamos además a que tomen esa decisión de ahora a la eternidad. Y me dijo, ¿qué pensarías? Él lo que quería saber es qué pensaba yo si él tomaba esa decisión. Y yo le dije exactamente lo que sentí en ese momento. Le dije, estás en el momento exacto en tomarte todo el tiempo que quieras, todos los años de tu vida que sean necesarios para intentar averiguar no qué va a funcionar más, o qué es lo que te va a hacer feliz. Porque eso es algo que a los ciudadanos, por lo general, tristemente, no les ocurre. Digamos, la ley de la supervivencia y de tener que mantener una familia muchas veces te empuja a tener que hacer cosas que no son las que te hacen feliz, pero son las que mínimamente te garantizan mantener una familia. Eso no tiene mucho que ver con la felicidad. Si un chico tiene la oportunidad, por un don, una capacidad, una inclinación o una vocación de hacer algo que intuye que lo va a hacer feliz, tiene que ser estimulado a eso. Una vez más, totalmente de acuerdo con Ricardo Darín. El problema es que en ocasiones los jóvenes no tienen claro lo que quieren hacer en el futuro, y eso nos pone las cosas más difíciles a los padres, porque no sabemos cómo ayudar. No es fácil ser padre o madre, ¿verdad? Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero a veces es complicado. Bueno, espero que este episodio no haya sido muy complicado para ti, aunque siempre es bueno que te encuentres con alguna dificultad, porque eso nos ayuda a mejorar. De cualquier forma, ya sabes que puedes consultar la transcripción gratuita de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Muy pronto estarán las transcripciones de los primeros 40 episodios. Seguimos trabajando en ello. Y yo también continúo explorando la posibilidad de lanzar un canal de YouTube. Ya tengo algunas ideas, así que es posible que sea una realidad después del verano, pero tengo que seguir dándole vueltas a la cabeza. Ya te iré contando
las novedades. Por lo demás, recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico y también por medio de las redes sociales. Tienes todos los detalles en la descripción de este episodio, justo debajo del título. Ahí también vas a encontrar el enlace directo a PayPal por si te apetece enviarme un donativo. Y eso es todo por hoy. Hasta aquí este nuevo episodio. Espero que te haya gustado y que te haya resultado muy útil para seguir aprendiendo. Me hace mucha ilusión seguir aquí cada 2 semanas, sobre todo cuando recibo mensajes de oyentes agradecidos por mi trabajo. Así que te espero en 14 días. No me falles. Adiós.